Evangelio según San Lucas, capítulo 17, el verso 26 y 27. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Oh Dios, yo te quiero pedir a esta hora esa gracia para predicar. Ya te la he solicitado, Señor, y necesito la unción. Sé que la unción pudre yugo, quita cargas. Úsame para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibir un toque tuyo, sí Señor, y que tu unción me pueda traer. Amigo y oyente, quizás a usted le ha llamado la atención en este último tiempo la inusitada violencia que hay en nuestras calles. Mucha gente ha perdido la vida. Nuestro país se sorprende al ver secuestros, cosa que no es usual en Chile. El sicariato, la extorsión, algunos comerciantes pidiéndole dinero. Estamos invadidos por la delincuencia, no solo nacional, sino internacional, con esto de la migración en todo el mundo. Y hay violencia, no hay día que no aparezca en la televisión alguien que le quitaron la vida, lo asesinaron, murió por ajuste de cuenta, un robo con violencia. Pues estamos viviendo un tiempo muy difícil. La violencia, como lo hemos visto en las noticias, como en Francia, como se manifiesta la gente quemando locales comerciales, quemando vehículos, matando sin respeto a la vida humana. Ayer en la noche el pastor Daniel García de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, me enviaba videos como en la esquina de su casa, en ese lugar llamado El Recreo, está plagado de bandas que a plena luz del día, con ametralladoras, con fusiles, con pistolas, están sembrando la violencia, balaceras, de una manera inusitada. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pues Jesús dijo que en la época cercana a su regreso, cuando Él vuelva a la tierra, dice que será como en los días de Noé. Los hombres comían, los hombres bebían. Había una carga del corazón hacia el hedonismo. El placer se buscaba simplemente por el placer. Por algo dice Pablo a Timoteo que los hombres de los últimos tiempos serán amadores de sí mismos y amadores de los placeres, de los deleites, más que de Dios. Era un tiempo difícil, se casaban y se daban en casamiento. La violencia, cierto, se extendía por todas partes. La homosexualidad, el lesbianismo estaba de moda. Las mujeres tomaban cada uno su hombre y cada mujer su hombre. Era, cierto, una Babilonia, era algo terrible, hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vale la pena notar que los días de Noé, cuando usted va al capítulo 6 del libro de Génesis, capítulo 6, usted se encuentra inmediatamente con una cierta narración que dice el escritor: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigante en la tierra en aquellos días. Y dice la Biblia, el verso 5, y vio Jehová que la tierra estaba llena de violencia
y que cada designio del corazón y la maldad de los hombres era mucha, nótese, en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿No le parece a usted similar a lo que acontece hoy día? Dos señales: la perversión en la sexualidad y la violencia. La maldad aumentó. A lo mejor para la gente del tiempo de Noé le parecía que estaban viviendo en tiempos normales, justo antes del diluvio. Ignoraban ese desastre que se acercaba, lo que iba a suceder. Dice la palabra del Señor que había una violencia generalizada. Y hoy estamos viendo y estamos viviendo ese tiempo. Porque en los últimos días será un paralelo a la sociedad de Noé, ¿cierto? De esa época, como también de esta época. Ahora, vamos a investigar un poco más a fondo en la palabra de Dios para entender qué quiso decir, ¿cierto? El libro de Génesis. Dice la Biblia que en esa época, poco tiempo, ¿cierto?, que Dios puso a los seres humanos en la tierra, dice que la tierra se encaminó a la autodestrucción. Y esto yo quiero decirle, así como va este mundo, va a la autodestrucción. Cuando hay países como en Ecuador que le dice el presidente, bueno, cada uno ármese, cómprese un arma y defiéndase, porque la situación se escapó de las manos. Y cuando nosotros empezamos a ver eso, violencia, la violencia siempre engendra más violencia. Entonces la humanidad se está acercando a la autodestrucción. ¿Por qué? Porque el gran problema estuvo en que Adán y Eva rechazaron las instrucciones de Dios. Hoy día también la sociedad rechaza a Dios. Hay un mundo que quiere sacar a Dios del mapa, de la educación, de los colegios, de la universidad. Este es un tiempo difícil, donde la humanidad se vuelve hostil, donde la gente no tiene seguridad en las calles. Y en la época de Noé, la Biblia dice que vio el Eterno, vio Dios, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y ojo, todo designio, todo pensamiento del corazón era de continuo solamente al mal. Ahora, vivimos en una ciudad, claro, en un tiempo también, donde hoy la mente de los hombres, el corazón de los hombres es bombardeado por miles y miles de mensajes a través de las redes sociales. No hay serie ni película que no tenga violencia. No hay una serie ni una novela donde no aparezca una mujer besándose con una mujer o un hombre con un hombre. Es una sociedad donde los principios de Dios han sido violados. Y el pensamiento del hombre cada vez se hace más malo. Por eso dice la Biblia, le dolió a Dios en su corazón. Y dijo, me arrepiento de haber hecho hombre en la tierra. Ahora Dios no se estaba lamentando por haber cometido un error. Dios no estaba diciendo, no, es que cometí un error en crear al hombre. No. Porque Dios le dio a su creación humana la libertad de escoger. Dios no crea autómatas ni robots. Dios crea personas con la libertad de escoger. El hombre tiene la libertad de escoger. Tú tienes la libertad de escoger. Jesús dijo, hoy pongo delante de vosotros, ¿cierto?, una puerta estrecha. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Y muy pocos son los que entran por esa puerta y caminan por el camino angosto. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ese camino. Entonces no es algo de que
de que Dios, ¿cierto? Aleluya, se equivocó. No, el hombre es responsable de sus actos. El Proverbio 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, ojo, no escogieron el temor de Jehová. Es una cosa de escoger, de elegir. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión, comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. Una sociedad que rechaza a Dios irá de mal en peor. Entonces el Señor se sentía entristecido en su corazón cuando veía a su creación tan lejos. Veía su creación tan lejos de lo que Dios tenía preparado. Porque Dios no quiere la violencia, Dios no quiere el robo. Dios no es que Dios quiera que existan las guerras, las odiosidades. Dios es un Dios que no quiere la violencia. Escucha bien, Dios es un Dios que quiere bendecirte. Dios es un Dios que quiere prosperarte. Entonces, ¿qué pasa Dios? ¿Qué hace Dios? Dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, más serán sus días 120 años. 120 años. Se cree que lo que Dios estaba diciendo, que esos 120 años del Génesis, se refiere al tiempo en que Noé preparó el arca. Y dice la palabra del Señor que 120 años, Noé, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice que Noé fue pregonero de justicia. Pregonó la justicia. Algunos dicen, no, Noé nunca predicó, el Señor ya tenía determinado destruirlo a todo. Pero primera de Pedro, capítulo 3, el verso 20 dice, y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, Dios tenía paciencia mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. En otras palabras, Dios tenía paciencia. Y si usted ve, serán sus días 120 años. Dios le dio a esa generación un tiempo para que se arrepintiera. La paciencia de Dios. Hay mucha gente que me está escuchando y dice, pero ¿por qué si todos dicen que Cristo viene y no viene nunca? De niño que estoy escuchando el mensaje que Cristo viene, pero óyeme, es la paciencia de Dios. Hay un tiempo determinado que se va a terminar. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, se va a acabar el tiempo de la gracia. Pero mientras se dice hoy es el día para que tú recibas a Cristo. Hoy es el día para que te reconcilies con Él. Hoy es el día. Yo siento que hay gente que me está escuchando que tiene que reconciliarse con Dios. Hoy es el día que tú te levantes. Hoy es el día en que tú tienes que venir a las plantas de Cristo y decirle, Señor, vuelvo a tus plantas porque entiendo que este es el tiempo de la paciencia de Dios. Como en los días de Noé. Dice la Biblia que en esa sociedad que rechazaba a Dios, solo Noé encontró gracia, encontró favor delante de Dios, como una persona justa. Y dice la Biblia que él fue movido y con temor preparó el arca para salvarse él y su familia. Yo no sé cuánta gente que hoy me está escuchando tiene temor, tiene reverencia. La pregunta es, ¿estás preparando el arca? ¿Crees realmente que Cristo viene? ¿Estás preparando el arca como Noé? Cuando fue advertido, dice allá en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Ojo, porque era imposible para esa sociedad. Incluso dice que no llovía, la tierra
era regada por un vapor. Entonces eran cosas que eran de locos. Tenía que haber un cambio climático muy drástico para que lloviera sobre la faz de la tierra. Pero Noé, por la fe, Noé creyó, esto va a acontecer, esto va a pasar. Una de las grandes señales, aparte de la violencia y de la perversión de la sexualidad en el tiempo de Noé, una de las grandes señales fue el cambio climático. Y una de las grandes señales que Cristo viene pronto y que el juicio va a caer sobre esta tierra son los cambios climáticos. Los hielos eternos se están derritiendo. La geografía de este mundo va a ser totalmente distinta de aquí a unos años más. La polución, la atmósfera contaminada, los alimentos transgénicos están destruyendo al ser humano. Y yo no sé cuánta gente que hoy me está escuchando ha pensado como Noé. Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase él, su casa. Y por esa fe Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ojo, fue advertido. No dice cuando Noé fue amenazado. Aleluya, yo siento la presencia de Dios, siento que Dios está haciendo algo hoy día. Hay gente que me está oyendo, hay gente que me está escuchando. No es que te estoy amenazando, no es que Dios te está amenazando, no, al contrario, Dios te está advirtiendo. Tú tienes que compartir con otro este mensaje. Dios te está advirtiendo, el Señor viene, el juicio viene, hay una autodestrucción, la violencia está generalizada en el mundo. Y debido a esa violencia tan generalizada que imperaba en ese momento en el mundo, Dios decidió destruir a toda esa generación. Hoy tenemos mucha violencia, en la actualidad también hay mucha violencia. El apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos, calumniadores, intemperantes, crueles, amadores de los deleites más que de Dios. La gente será buscadores de placeres. Solo se interesará en los placeres. El materialismo, la inmoralidad, la violencia. Todas esas cosas que rechazan de plano a Dios. Y si usted se da cuenta, fueron las mismas cosas que hicieron que Dios trajera el diluvio. Quiero que analicemos un poco con algunos datos de esta época cómo ha crecido la violencia. Dice que ha habido un incremento alarmante en la violencia global justo en los últimos 100 años. Las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante los 500 años anteriores. Quiere decir que hay un aumento. Se estima que solo en el siglo XX, nótese, una cifra, 203 millones de personas murieron por la guerra. Solo en un siglo. Es mucha gente. 203 millones de personas. Entre 170 y 300 millones de personas fueron muertas por los gobiernos en el siglo XX. Ahí tenemos otra cifra por los gobiernos. Aparte de la guerra. Recientemente los conflictos armados, que ha habido más víctimas entre los civiles que entre los mismos combatientes, y eso es una realidad. Sumando el 90% de víctimas desde el 1945, y escuchen bien, solo en la última década, la guerra ha cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños. En la última década, en los últimos 10 años, 2 millones de niños, y ha dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Estamos hablando un poco de la guerra. Es una forma de la violencia que se lleva a cabo en el mundo. Y hay otra forma, el aborto. También es violencia. Cuando se introduce en la mujer ese aparato que destruye
destroza a la criatura. Los videos muestran cómo esa criatura trata de arrinconarse en esa bolsa, arrullarse, para no ser destrozado por ese elemento que le va a triturar el cráneo y su cuerpo, y luego hará un raspaje en el vientre de esa mujer. Cada año se realizan alrededor de 44 millones de abortos en el mundo. Cada año, 44, empieza a sumar año por año. En 10 años son 440 millones. Si cada año 44 millones de niños son abortados. Ahora hay un informe, el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y la Respuesta al Terrorismo, ha documentado más de 125.000 ataques terroristas violentos desde el 1970, 125.000 ataques terroristas. Marta Krechat, un miembro de dicho consorcio, dijo: desafortunadamente parece ser que cada vez más aceptable en ciertos sistemas de creencia matar tantos miembros de otras comunidades religiosas. O sea, también las guerras religiosas. Total, no es de nuestra religión. No nos importa, no es nuestro país, no es de nuestra sangre, no es nuestra etnia. O sea, se borran las restricciones morales. Que lo maten, da lo mismo. Y si usted se da cuenta, hoy día la sociedad cambió de pensamiento. Ya no le importa. La muerte ha pasado a ser tan natural. Las cosas han cambiado en el mundo. ¿Sabía usted que Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos? Y lo primero que Jesús dijo: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta es la época en que estos vicios son más comunes en la tierra. Este es un tiempo difícil. Estamos viendo ataques terroristas y muerte a nivel mundial. Es un cambio en el mundo. La violencia está generalizada. Porque el corazón está malo. El corazón del hombre está malo. Si usted ve los medios de comunicación, un estudio muestra que en los Estados Unidos, un niño típico ve más de 200.000 hechos de violencia, incluyendo 16.000 asesinatos en televisión, las redes sociales. Antes de la edad de 18 años, los programas de televisión muestran 812 actos violentos por hora. ¿Por qué? ¿Por qué está siendo tan bombardeada la mente de los niños? Un 15% de videos musicales contienen violencia interpersonal. Ese video. Todas tienen una fuente. La violencia se encuentra en los juegos, en los videojuegos. Y mientras más pasan los años, el mensaje de Dios encaja mejor. Me impactó este versículo bíblico, Oseas 4. Dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enluta la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. O sea, la humanidad se autodestruye. Este es el tiempo de los días de Noé. Al hablarle a Noé y a sus hijos, Dios le dijo: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, de mano de todo hombre.
por el hombre será derramada su sangre. El hombre que derrama sangre, por el hombre será derramada sangre, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. O sea, la violencia engendra más violencia. Por eso Jesús dijo, si te hieren en la mejilla, vuélvele también la otra. Dando a entender que cuando alguien me violenta, ya sea con una palabra, yo tengo la oportunidad de terminar la cadena de la violencia. Porque honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Yo puedo responder con violencia, pero la violencia va a generar más violencia. Cuando alguien me hiere con violencia, Jesús dice, en ese momento tienes la oportunidad de cortar la cadena y pasar por alto la ofensa, por la otra mejilla. Porque la blanda respuesta aplaca la ira. Pero ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra forma de ser? Este me la hizo, este me la paga. Y la violencia engendra más violencia. Este es un tiempo difícil, amigos. Este es un tiempo difícil, hermanos. Y siento que el Señor ha estado conmigo mientras predico este mensaje. Hay cientos de personas que están escuchándome. La violencia en el matrimonio. La violencia verbal. Hay palabras que duelen más que los golpes. La violencia psicológica. La violencia de los padres hacia los hijos. Y hoy la violencia de los hijos hacia los padres. Hijos que golpean a sus padres. Teníamos la violencia de los maestros hacia los alumnos. Hoy tenemos la violencia de los alumnos hacia los maestros. La violencia en el colegio. Es un tiempo de violencia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero yo hoy vengo a decirte que podemos romper la cadena de la violencia. Si tú quieres una vida mejor, si tú quieres un matrimonio feliz, hijos felices, no seas vencido por el mal, sino que vence con el bien el mal. Hoy Dios te está dando la oportunidad para que cambies, para que tengas un matrimonio en paz, una familia en paz, una sociedad en paz. Bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia. Dichosos los pacificadores, porque ellos, los pacificadores, los voy a buscar acá en la Biblia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque Él es el príncipe de paz. Y aunque es un guerrero, es lento para la ira y es grande en misericordia. Yo quisiera orar por ti en este momento. Y amigo, si tú nunca le entregaste la vida a Jesús, hoy tú puedes recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Me gustaría hacer la oración. A ver si me puede ayudar Moisés. Porque hay gente que hoy está escuchando la palabra y ha tocado mucho su corazón y tú sabes que el Señor te ha hablado. Yo quiero que ahí donde tú estás, repitas conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús,
He escuchado tu He palabra escuchado tu palabra y ha tocado mi corazón. y ha tocado mi corazón. Sé que estamos viviendo Sé que estamos viviendo en los últimos tiempos en los últimos tiempos y que tu venida está y que cerca. tu venida está cerca. Hoy yo quiero Hoy yo quiero reconciliarme contigo. reconciliarme contigo. Te pido que perdones mis pecados, Te pido que perdones mis pecados, que me laves con tu que sangre, me laves con tu sangre, que me ayudes que me ayudes a vivir en tu a palabra. vivir en tu palabra. Quita de mi corazón Quita de mi corazón toda violencia. toda violencia. Llena mi alma Lleva mi alma. del amor de Dios Llena mi alma del amor de Dios. y derrámalo en mi Y corazón, derrámalo en mi porque tu corazón. palabra dice Porque tu palabra que dice el amor de Dios que el amor de ha Dios sido derramado ha sido en derramado vuestros corazones. en nuestros Te corazones. recibo Te recibo en mi vida en mi vida como mi único como mi único y suficiente Salvador. y suficiente En Salvador. el nombre de En Jesús. el nombre de Desde Jesús. hoy soy salvo. Desde hoy sí. Amén. 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 Aleluya. Si oró conmigo, amén. Dígame, hágamelo saber, escríbame un amén ahí en el Facebook. Yo sabré que oró conmigo y que la paz del Señor llene tu corazón. Reprendemos toda violencia en los hogares. Sí, Señor, no puede haber violencia en los hogares cristianos. Cesa toda violencia. Señor, haz justicia a esa mujer que sufre golpes de ese hombre, Señor Jesús. Haz un cambio, una transformación, Señor. Aleluya. Dios mío, haz justicia a los que sufren, a los que lloran. Y la paz del Señor llene los corazones. Y la iglesia me dice amén. Escríbame un amén. Yo quiero, aleluya, ver su comentario. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Chao, chao. Nos encontramos mañana en el mismo día y a la misma hora. Bendiciones. Amén y amén. Como saqué